Buenas noches, buenas noches. Qué chévere estar aquí con ustedes. Por favor, de pie para alabar al Señor. Si puedes pasar por el frente, mejor todavía. Y bueno, vamos a entregar este tiempo, vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí, de poder alabarte. Te pedimos que el Espíritu Santo se nos haga aquí con poder. Te pedimos que también podamos alabarte, Señor, en espíritu y en verdad. Que podamos cerrar nuestros ojos, levantar nuestras manos, Señor, y alabarte con agradecimiento, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén.
Dios fuerte. Él es el león, que no desnuda, que tiene el poder para liberar, no se posará ante ti. Él es el Cordero inmolado, su sangre en la cruz, borró mi pecado, no se posará ante el Cordero de Dios, no se posará ante ti. Que como el Señor Dios fuerte, que como el Señor Dios fuerte, que como el Señor Dios fuerte, que como el Señor, Él es el león, que no derrota, que tiene poder para liberar, no se posará ante ti. Él es el Cordero inmolado, su sangre en la cruz, borró mi pecado, no se posará ante el Cordero de Dios, no se posará ante ti. Brillante el Rey está, vestido el mar que está, la tierra que está, se alegra la creación. Brillante el Rey está, vestido el mar que está, la creación, se alegra la creación. Cuán grande es Dios, cántenos cuán grande es Dios, y todos lo verán,
es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios. Cántenlo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Se ha dormido conmigo estás, y cansado de peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás, sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Grande su trono, brazos abiertos Él está, con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza, sal, ven a Él, ya no esperes más, Cristo nos llama. Trae toda tristeza ya, nueva vida Jesús te dará, Cristo nos llama. Grande su trono, brazos abiertos Él está, con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Grande su trono, brazos abiertos Él está, con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Oh, hermoso es nuestro Salvador, canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Lo hermoso es nuestro Salvador.
Solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Todo hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Señor, cuán hermoso eres. Te damos la gloria y honor, Señor. Tú eres exaltado, Señor. Queremos que en esta noche tú nos hables, nos reveles tu palabra, Señor. Que seamos confrontados, guiados por tu Espíritu Santo, Señor, y que continuemos perseverando y viviendo en obediencia a ti, Señor. También te pedimos perdón por los errores que cometimos, Señor, que no te agradan. Háblanos en este tiempo, Señor. En nombre de Jesús, amén. Si alguien necesita una Biblia, por favor, levanten la mano. Ya saben que aquí en Calvary siempre nos gusta que ustedes puedan comprobar que lo que estamos enseñando desde el púlpito está escrito en la palabra, ¿no? Y que no es un invento de hombre. Otra cosa que les quiero pedir también es que apaguen sus celulares durante este tiempo. No nos vamos a demorar mucho, no creo que más de 2 horas. Así que por favor, apaguemos nuestros celulares. No vamos a continuar el estudio normal que hacemos de Segunda de Samuel, porque pues hay un montón que están faltando, y para que no pierdan la ilación del estudio, vamos a ir al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 18. Evangelio de Juan, capítulo 18. Que a propósito es un capítulo muy afín, ya que se acerca la celebración de la Navidad, la Natividad, como algunos le dicen. Alguien me dijo esta mañana, pero ustedes celebran la Navidad si no se sabe cuándo nació Jesús. Es cierto, exactamente no sabemos cuándo nació Jesús. Se cree que fue en marzo, abril, porque hacía un poquito de frío en esa área, ¿no? donde Belén, en Palestina. Pero de la misma manera que entonces, ¿por qué celebramos la Santa Cena del Señor? ¿No? Lo hacemos en memoria de Él. Podemos celebrar la Navidad todos los meses si queremos. Porque lo que estamos celebrando es el nacimiento de nuestro Redentor, es el nacimiento de Jesús, que vino a este mundo, se hizo hombre, ¿no? Caminó 3 años en la tierra y después fue juzgado, fue arrestado, juzgado, crucificado, y antes de ser crucificado fue dado de latigazos, escupido, cacheteado, etcétera, etcétera, etcétera. Y murió en la cruz por cada uno de nosotros, y se llevó todos nuestros pecados en esa cruz del Calvario. Y después de 3 días, ¿qué pasó? Resucitó. Entonces, hoy vamos a ver un tema muy interesante, ¿no? Hoy vamos a ver un tema muy interesante y vamos a ponernos en el momento y en el lugar, ¿ok? Vamos a ponernos en el momento y en el lugar en que esto sucedió. Pero antes, voy a hacer una llamada, mentira, voy a poner Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Venimos a ti para alabarte, para glorificarte, Señor. Venimos sedientos, Señor, hambrientos de conocer más de ti, de tu carácter, de quién eres, Señor, a recibir instrucción de parte tuya, Señor. ¿Qué hacer, qué no hacer, Señor? ¿Cómo hacerlo, Padre? Así que revélate, Señor, a través de tu palabra, y para eso pedimos la unción de tu Espíritu Santo, Señor, para que estemos sensibles a
a escuchar de ti, Padre Celestial. Abre nuestros oídos espirituales, Señor. No es interesante ni importante que escuchen mi voz, sino que escuchen tu voz, Señor, a través de mí, Padre Celestial. Así que quédate con nosotros y ministranos a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dije, entonces vamos a ponernos en el momento y en el lugar. Jesús ya había sido traicionado por Judas. Y luego fue encontrado en el monte de los olivos, ¿no? Ahí estaba él con todos sus discípulos en el monte de los olivos, probablemente comiendo olivos, comiendo aceitunas, disfrutando de un tiempo de relax, ¿no? De descanso entre ellos. Habían estado pues haciendo un montón de cosas. ¿Y qué pasa? Probablemente los apóstoles inclusive se preguntaban, ¿y dónde está Judas? Aquí estamos todos, pero no está Judas. No está con nosotros Judas. En ese momento es encontrado en el Monte de los Olivos y es arrestado por una compañía de soldados, dice la palabra, soldados, alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, que llegaron hasta ahí con linternas, antorchas y con armas. ¿Y con ellos quién venía? Judas. ¿Y qué hizo Judas? Fue y le dio un beso al maestro. Un beso. Dicen los estudiosos de la palabra que ese beso fue el beso que identificó que esa persona era Jesús. Porque Jesús no era como lo pintan en las películas, un hombre alto, apuesto, lindo, muy guapo, como el que está hablando, no. Era una persona normal, una persona que pasaba desapercibida entre toda la gente que estaba ahí. Si tú no lo conocías, tú no sabías quién era Jesús. Y tuvo que ir Judas y darle un beso, como decir, este es, arréstenlo. Vale resaltar también que fue en este evento donde Pedro, actuando en su carne, desenvainó su espada y ¿qué hizo? Cortó la oreja derecha del siervo del sumo sacerdote Anás, que tenía de nombre Malco. Y esto lo vemos en el libro de Juan, no es un invento mío, está en el libro de Juan 18:10, que dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Interesante también saber que ¿qué hizo Jesús? Agarró la oreja del siervo Malco y se la puso de nuevo. Y ese fue el último milagro que hizo Jesús en la tierra, como Jesús. Anterior a eso, inclusive cuando fueron a arrestarlos y le preguntaron, estamos buscando a Jesús, él dijo, yo soy. Y esa palabra yo soy significa yo soy Dios, yo soy Dios. Y cuando él dijo yo soy, toda la gente que había ido a arrestarlo dieron un paso para atrás y cayeron al suelo. ¡Pum! Era tan fuerte la divinidad de Dios que en ese momento como que se le salió la divinidad al decir yo soy, que todo el mundo cayó rendido. O sea, no pudieron aguantar que les dijera yo soy Dios. Se volvieron a levantar y volvieron a preguntar y obviamente lo arrestaron. Y fue este mismo Pedro el que cortó la oreja, el que siempre estaba dispuesto a todo por el Señor, por el Maestro, que desobedeciendo incluso el mandato de Jesús, decidió seguirlo de lejos, ¿no? Hasta la casa del sacerdote Anás. Y vamos a leer juntos los versículos del 17 al 27 para entender un poquito este estudio. Y versículo 17 dice, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?, le preguntó la portera. Acordémonos que ya Jesús había llegado
a la casa del sumo sacerdote. Jesús ya estaba incluso en el segundo piso de la casa del sumo sacerdote, siendo interrogado por el sumo sacerdote y los fariseos que estaban ahí. Y Pedro, acompañado por otra persona que lo conocía, quería entrar. No sabemos si era curiosidad, no sabemos si quería defenderlo, no sabemos. Pero Pedro llega hasta el portón de la casa del sumo sacerdote y le preguntó a la portera: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? ¿Cómo responderías tú en ese momento si alguien te preguntara eso, no? ¿No eres tú uno de los discípulos de ese hombre? ¿Y qué dijo Pedro? No lo soy, respondió Pedro. Dice el versículo 18, los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Pedro también estaba de pie con ellos, calentándose. Mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada, una cachetada, y le dijo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió todavía atado a Caifás, el sumo sacerdote. Mientras tanto, regresamos a Pedro, Simón Pedro seguía de pie calentándose. ¿No eres tú también uno de sus discípulos?, le volvieron a preguntar. No lo soy, dijo Pedro, negándolo, ya un poquito amargo. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. El tema que vamos a ver rápidamente es las 3 negaciones de Pedro. ¿No? Y dice el versículo 17, ¿no eres tú? Esa fue la primera vez, ¿no? La primera pregunta que le hacen, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? La pregunta viene de parte de la portera, o sea, la que atendía la puerta. Cuando alguien tocaba era la que iba y abría y decía: ¿quién es? Y era la que decía: ¿entras o no entras, no? No lo soy, respondió Pedro. Ahora, la portera reconoció a Pedro. Eso quiere decir que ella también estuvo entre las personas que fueron a arrestar a Jesús. Y por eso le pregunta a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos? La pregunta fue directa, sin rodeos. ¿No eres tú también uno de los discípulos? Esta pregunta, dada las circunstancias, demandaba una respuesta inmediata. Imagínate que tú estás en ese momento y te dicen: tú eres el que andas con Jesús, ¿no es cierto? Jesús estaba arriba siendo juzgado, ¿no? No sabían lo que iba a pasar y él no tuvo el valor de decir: sí, yo soy uno de... Sí, no, dijo: no. De hecho, que esta pregunta debió haber sido una pregunta que caló en lo más profundo del ser de Pedro. Esta pregunta, de hecho, que lo agarró desprevenido. Aparentemente fue una pregunta sin importancia. No solamente por la pregunta en sí, sino por quien la hacía. No tenía mucha relevancia, pero Pedro dice: no soy yo. Y hace un rato, ¿qué hizo? Defendió a Jesús, cortando la oreja del criado del sacerdote. Y ahora le están haciendo una pregunta que en realidad era una oportunidad para testificar y declarar su verdadera identidad. La respuesta obvia para nosotros debería haber sido: sí, soy uno de esos discípulos de ese hombre. ¿Y qué? Aquí estoy. ¿No? Algunas veces nos hemos encontrado en alguna reunión familiar o con
ex compañeros de colegio, de promoción. A mí me ha pasado, yo estudié en el Colegio Militar Ramón Castilla de Trujillo, y un día fui a la reunión y dijeron, sirvieron licor a todo el mundo y alguien dijo, a él no le sirva porque él es cristiano y es pastor. Y había ahí inclusive un cura católico que es amigo mío de la infancia también, y dice, que tú eres cristiano, que tú eres pastor. Era tanta la cuestión que todo el mundo paró las orejas. Y yo volteé y dije, sí, soy pastor, ¿y qué? Soy cristiano. ¿Algún problema? No, estamos preguntando nomás. Tuve el valor de decir, sí, soy cristiano. Pero no me pongas una etiqueta, soy cristiano. ¿No? Pedro no tuvo el valor. Pedro negó, y fue la primera vez que se negó a una pregunta que en realidad era una oportunidad para testificar. O sea, ya están las puertas abiertas, soy cristiano, ahora sí, vamos, vas a escuchar de mí, ¿no? Esta pregunta, ¿no eres tú también uno de los discípulos? Fue una pregunta que demandaba una respuesta rápida. Sin embargo, fue una pregunta que hizo que Pedro respondiera negando su relación con Jesús. Y dice el texto que Pedro respondió, no lo soy. Mejor dicho, no soy uno de esos discípulos de ese hombre, no me confundan. Yo no soy uno de esos que caminó con Jesús por 3 años. Yo no soy aquel que vio todos los milagros y maravillas que él hizo. Yo no soy esa persona. Él no solamente estaba negando su identidad, estaba negando 3 años de ministerio, estaba negando 3 años de caminar con él, estaba negando que era su amigo, estaba negando todo lo que tiene que ver con el ministerio y la relación personal con Jesús, a la que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida ha sido expuesto o va a ser expuesto. Me pregunto, ¿qué pasó con esos 3 años realmente? ¿Será que todo lo que vio, todo lo que oyó, le entró por una oreja y le salió por la otra? O como dice el libro de Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, ¿qué oyó? ¿Qué vio? Tantos milagros que hizo Jesús y él los vio. Pedro en ese momento fue un oidor, pero no un practicante de la palabra. Y muchas veces nosotros nos encontramos en la misma situación. Oímos la palabra una y otra vez y volvemos a caer en lo mismo. Y no lo estoy diciendo por juzgar a nadie, porque nadie es perfecto, ni yo. Aquí parado puedo decirlo. Pero a veces somos oidores de la palabra, pero no somos practicantes de la palabra. Palabra escuchada, en este caso, de boca del mismísimo Jesús. ¿Y cuántas veces lo hemos visto en la iglesia? Gente que viene, que participa con nosotros, semana a semana, escucha la palabra, ve los milagros que hay en la iglesia, y un buen día ya no lo vemos más. Se fue. El mundo lo jaló. ¿Qué pregunta o qué hecho puede ser tan importante o tan fuerte que puede hacer que niegues tu relación con Jesús? ¿Qué puede ser tan fuerte que puede hacer que niegues tu relación con Jesús? A mí, cuando yo estaba en Estados Unidos y trabajaba en una corporación, era uno de los directores de la corporación, y yo todas las mañanas antes de empezar a trabajar salía afuera para no ofender, porque pues estaba entre comillas prohibido la religión, cualquiera que fuera dentro, y yo salía a una esquina con 2 o 3 cristianos y orábamos, aún a costas de que podrían votarnos. Sin embargo,
cuando empezábamos a orar, tú sentías manos, más manos, más manos, más manos, más manos, más manos. De repente estaban todos los funcionarios, todos los jefes, estaban orando ahí con nosotros. ¿Qué pasó aquí? No negamos que éramos cristianos, al contrario. Al punto que se convirtió nuestra oficina en un centro de consejería. Venía la gente a pedir consejos. Cuando tú glorificas a Dios, cuando tú no niegas a Dios, Dios no te niega a ti. Al contrario, Dios te levanta, Dios te apoya, Dios te ayuda. Y eso se convirtió en algo tan grande que eran tantas las personas que oraban con nosotros que después empezaron a ir a la iglesia y todo. Entonces pregúntate, ¿qué pregunta, paga la redundancia, o qué hecho puede ser tan importante o tan fuerte que puede hacer que niegues tu relación con Jesús? Ya sea en el trabajo, ya sea en el colegio, los jóvenes. Tú vas a esa iglesita que está pintada de azul y blanco, ahí donde dan tecito, todo. ¿Tú eres ese que va allá? No, te has confundido. No. Y la respuesta debería ser, sí, yo soy, ¿y qué? A mucha honra. ¿A quién vamos a glorificar primero? ¿A quién le vamos a dar la gloria y la honra primero? A Dios. Sin embargo, parece que Pedro se sentía asustado, indeciso, y quizás por eso reaccionó en la carne, presionado por las circunstancias, negando a Jesús. No solamente una vez, sino 3 veces, como lo vamos a ver más adelante. Iglesia, muchas veces durante las pruebas negamos a Jesús, alejándonos de Él, cuando en realidad es el momento para acercarnos más a Él. Entendamos, iglesia, que Él permite las pruebas en nuestras vidas para fortalecernos a través de ellas. Muchas veces creemos que viene una prueba y es porque Dios no nos quiere, o hemos hecho algo malo. Muchas veces la gente te dice, seguramente que has hecho algo malo, seguramente que has estado chismeando, o seguramente que... y empiezan a juzgar. Y muchas veces las pruebas, Dios las permite en nuestras vidas para fortalecernos. Si eres fiel en lo poco, yo te recompensaré en lo mucho. Y hay un versículo en Santiago también, 1 del 2 a 4, que nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y tenga la paciencia su obra perfecta y cabal, o completa, como dice ahí, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Qué contradicción, ¿no? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice, dad gracias a Dios por todo. Viene la prueba, gracias Señor. Perdí mi trabajo, gracias Señor. Conseguí un trabajo nuevo, gracias Señor. Me caí, gracias Señor. Me rompió una pierna, gracias Señor. No sabemos si es Dios que nos está cuidando o protegiendo. No sabemos, pero muchas veces perdemos un trabajo y conseguimos uno mejor. Porque si somos hijos de Dios, eso es lo que Dios quiere. Pero tenemos que darle gracias a Él, porque ya Él está en control de nuestra vida. Ya no somos nosotros los que controlamos nuestra vida, somos hijos de Dios. Y Él tiene un plan y un propósito para nuestra vida, pero tenemos que creerlo. Y eso se llama fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice el texto, continuando, que ahora los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Y con ellos estaba Pedro también. Sí, Pedro también estaba de pie con ellos calentándose. En otras palabras, Pedro estaba calentándose con el enemigo. Pedro estaba calentándose con el enemigo, con los mismos que habían arrestado a Jesús.
Y parece que en ese momento todavía no se había percatado de la mentira que había dicho. Parece que a Pedro no le importó en ese momento satisfacer su carne aún a costas de calentarse con el enemigo. Calentarse con el enemigo puede significar que estés caminando por la calle, pasas por un bar y hay un par de personas ahí y te dicen, ¡hey, vente a tomar un trago con nosotros! Una nada más. La mentira más grande, ¿no? Una no es ninguna. Una nada más. Y entras a calentarte con el enemigo y no es una, sino son dos, son una caja, son dos cajas y así empieza la cosa. Pedro estaba ahí, calentándose con el enemigo. Exactamente no sabíamos cuál era su intención. Pero cuando le volvieron a preguntar, ¿no? Pedro estaba de incógnito, aparentemente pasando piola, como decimos, calentándose con los criados y los guardias. Porque en ese momento Pedro no quería compromiso alguno con Jesús. No quería estar involucrado con ese asunto tan confuso y peligroso para él, ¿no? Es más, Pedro no quería que lo identificaran como uno de ellos. ¿No le suena eso familiar? ¿Sería que Pedro quería ver primero si en verdad Jesús iba a resucitar? Vamos a ver qué pasa con Jesús. Vamos a ver si lo condenan, de repente lo van a crucificar. Y yo quiero ver si todo lo que él ha dicho es verdad o no. Quiero ver a ver si los crucifican y si resucitan. O si de repente iba a soltarse de sus captores y acabar con todos. No sabemos. O de repente él pensaba, si hace alguna de estas cosas, de hecho, que me comprometo de verdad con él. Así lo sigo y le digo a todo el mundo que soy su seguidor. Iglesia, no vamos por vista. Vamos por fe. Vuelvo y repito, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él quería ver, él quería estar seguro de que el que seguía, después de haber visto todos los milagros que vio, quería estar seguro. Y muchas veces somos así nosotros, iglesia. Muchas veces estamos esperando que Dios haga un milagro en nuestras vidas para realmente comprometernos con Él al 100%. Los judíos cuando iban a cruzar el río Jordán, ellos no esperaron que Dios primero parara las aguas del Jordán para que ellos pasaran, ¿no? O sea, el milagro no tuvo que venir primero, ellos tuvieron que tener la fe suficiente, dice la palabra en Josué, que ellos tenían que poner su pie en el agua, mojarse los dedos del pie en el agua, o sea, dar el primer paso de fe. Inmediatamente tocaron el agua, ¿qué pasó? El agua paró y se abrió, ¿no? O sea, primero ellos tuvieron que dar el paso de fe, tuvieron que tener la fe suficiente para creerle, dar el paso, y el agua se abrió. ¿Y qué pasó? Cruzaron el Jordán hasta la tierra prometida. Y no solo eso, ¿no? Dice la palabra que cruzaron en tierra seca. No se tuvieron que mojar, no se tuvieron que enlodar, no se atracaron las carretas, cruzaron como si eso nunca hubiera tenido agua. ¿Qué nos muestra eso, iglesia? Que cuando Dios hace milagros en nuestras vidas, que los hace porque Él está en el negocio de hacer milagros a propósito, los hace con excelencia. Él no hace un milagro a medias, Él lo hace bien, lo hace con excelencia para sus hijos. ¿Ok? Entonces, mientras tanto, ¿no? Mientras ese milagro no se da, yo lo sigo de lejos, ¿no? Sin ningún compromiso. Estoy con Él, Señor, pero también estoy con el mundo, ¿no? O sea, estoy con un pie en la iglesia, pero los fines de semana, después que termino, salgo de la iglesia, ya no soy cristiano, ¿no? Me voy de parranda. ¿Y saben qué? Eso significa ser tibios. Y el Señor no nos quiere tibios. O somos o no somos. El libro de Apocalipsis 3, del 15 al 16, nos dice precisamente, yo sé tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Así por cuanto eres tibio y no frío ni caliente,
voy a vomitarte de mi boca. Mejor dicho, tú dices, yo soy cristiano, y el Señor dice, no te creo. No te creo porque eres tibio. O eres o no eres. O somos cristianos cuando nos conviene nada más. No, el Señor nos quiere calientes para Él, dispuestos a seguirlo en todo. Y así somos nosotros muchas veces, estamos esperando la bendición para dar el primer paso de fe. Sin embargo, Dios quiere que demos el primer paso de fe primero para poder bendecirnos. Es más, Él está esperando para hacerlo. Él está como que, ya, da el primer paso. Dalo. Das el primer paso y Él abre las compuertas del cielo y derrama todas las bendiciones que están esperando para cada uno de nosotros. Y este episodio de las 3 negaciones de Pedro, acompañadas, porque si recuerdan, esas vienen acompañadas del doble canto del gallo, ¿no? Lo podemos ver en el Evangelio de Marcos 14:30, cuando dice, Jesús le dice a Pedro, en verdad te digo, Pedro, en verdad te digo, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Imagínate, ya le había dicho, oye Pedro, me vas a negar 3 veces, y él, ¿qué es lo primero que hace? Negarlo 3 veces. Pero él no se dio cuenta, ¿ok? Porque estaba ensimismado en la circunstancia. Cuando nosotros sacamos los ojos de Jesús y lo ponemos en las circunstancias, nos olvidamos de Él y de quién es Él y de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Cuando nuestros ojos están puestos en los problemas, ay, que no tengo, y Jesús te está diciendo, ¿y yo para qué estoy aquí? Estoy pintado. Yo soy el que te va a solucionar los problemas. Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, todas las demás cosas, y ahí incluye todo. Jesús le advirtió que esto iba a suceder. Y este episodio quizás es uno de los más conocidos del Evangelio, probablemente a causa del protagonista, Pedro, ¿no? Pues trata del pecado del primero de los apóstoles, nada menos que de aquel a quien incluso Jesús le había dicho en Mateo 16, del 18 al 19, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él no fue papa nunca, por si acaso. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro, Petra, significa piedrita. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra estará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra estará desatado en los cielos. Algo que sí nos llama la atención es que los evangelios no ocultan para nada este momento de la vida de Pedro. Sobre todo tratándose del responsable del grupo de los discípulos de Jesús. Él era el líder de los discípulos. Y así es la Biblia. Tampoco en el Antiguo Testamento ocultó los pecados de David. ¿Se acuerdan que estamos estudiando a David? Justo hemos estudiado el capítulo 11 de 2 de Samuel, pecado de adulterio, capítulo 12, ¿no? Y el encubrimiento del pecado, y después es confrontado con la verdad. Nunca en la Biblia ocultó el pecado de David, ¿no? Que fue elegido, llamado por Dios y llamado a ser pastor de su pueblo Israel. Y la razón es muy sencilla, iglesia. La Biblia no oculta la realidad, ni siquiera cuando es vergonzosa, ni siquiera cuando se trata de la debilidad de los mismos hombres de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque Él sabe que su amor y sus planes no están condicionados por la debilidad de los hombres. En algún momento vamos a caer. En algún momento vamos a caer. Lo importante es levantarnos inmediatamente. Y como siempre decimos de acá, una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Vamos a pecar, por ahí se nos va a salir una mentirilla, por ahí se nos va a salir, cuando se te cruza un mototaxista, no quieres algo. Pero otra cosa es
ir corriendo al pecado, otra cosa es ir gozosos buscando el pecado, eso es practicar el pecado. Y esta es una primera lección espiritual del relato de las 3 negaciones de Pedro. Y la Biblia nos enseña a ser honestos con la realidad y a llamar a las cosas por su nombre. Muchas veces queremos darle la vuelta a la cosa. No, pero es que alguien me dijo en el mes de octubre, cuando vino mi familia a celebrar las fiestas, pero Juan, un pecadillo de vez en cuando, ¿qué importa? Me dijo así, ¿no? Y le llamamos, pero eso no es pecado. Le cambiamos el nombre y ya no es pecado, sino es normal. Ahora lo anormal es normal y lo normal es anormal, ¿no? Iglesia, las injusticias hay que llamarlas como tal. Las injusticias son injusticias, las guerras son guerras, nuestros pecados son pecados. Y no hay que dudar en afirmar que todo eso es negativo, destruye al hombre y se opone a la voluntad de Dios. También las negaciones de Pedro fueron un rechazo directo a Jesús. Y el Evangelio no ahorra detalles para contarlos ni duda en narrarlos sin pudor. Porque es la verdad, y eso son eventos que nos ayudan a nosotros, al conocerlo, nos ayudan a ser mejores cristianos. Lo que sí tenemos que tener claro es que tenemos que tener fe, que detrás de nuestras debilidades y más allá de todo lo que podamos hacer o no hacer, está el poder de Dios haciendo nueva todas las cosas. Pecas, pides perdón, te das cuenta, te arrepientes y continúas. Apocalipsis 21:5 nos dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, 2 Corintios nos dice, ¿qué nos dice? Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas, iglesia. Dios ya perdonó tus pecados pasados, presentes, los que has cometido ahorita, ya te los perdonó, y futuros, los que vas a cometer, también ya te los perdonó en la cruz del Calvario. Para eso Él nació, para eso celebramos la Navidad, para recordar que Él vino a salvarnos de esos pecados y darnos la esperanza de la vida eterna. Entonces, para terminar, ¿cuáles son algunos aspectos importantes que vamos a ver sobre las negaciones de Pedro? En primer lugar, vamos a ver que el relato gradualmente y de manera intencionada nos presenta la triple negación de Pedro como un símbolo del camino que lleva al pecado. Primero, negamos un poquito, después negamos más, y después negamos más, y después ya no podemos parar. ¿No? Mejor dicho, ¿cómo es que una vez que le abrimos la puerta al pecado, gradualmente el pecado va aumentando en nosotros? Por ejemplo, empezamos abriendo una página que no debíamos abrir en la computadora o en tu celular. Pornografía. Y después terminas convirtiéndote en un fornicario, en un adúltero o hasta en un violador. ¿Se dan cuenta? Gradualmente el pecado va creciendo en uno y muchas veces al comienzo ni nos damos cuenta. Ay, pastor, pero te has exagerado. ¿Cómo va? Los números no mienten, los porcentajes no mienten. Empiezas mirando algo y terminas siendo un violador. Vayan a las cárceles y pregunten si no me creen. Vayan a las cárceles. Así empiezan. En segundo lugar, vamos a ver cómo la actitud de Pedro ante la pregunta de una criada se opone a la confesión que hace Jesús de sí mismo ante las autoridades judías. Mientras que Jesús estaba diciendo, sí, yo soy Jesús, y estaba admitiendo, sí, toda la verdad, Pedro estaba negando. A la misma vez. Él en el segundo piso, Pedro en el primer piso. Y podemos analizar también las posibles causas de las negaciones y cómo este relato nos presenta las 3 negaciones de Pedro en forma progresiva, ¿no? Ya vimos la primera,
¿no? La primera negación. La segunda negación, ¿no eres también uno de esos discípulos? Y esta vez le preguntaron los que se estaban calentando con él, en grupo. Y la respuesta de él fue, no lo soy, dijo Pedro, negándolo otra vez. Y el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Marcos 14:70, el autor se limita a decir, Pedro lo negó de nuevo, dice. Pedro lo negó de nuevo. O sea, ya lo había negado una vez, lo volvió a negar. Y ahora no podía decir que no había entendido, pues le echan en cara por segunda vez la misma acusación. Es uno de los de Jesús. Y aquí la cosa se pone más seria, pues ya no es solo una persona la que le delata a Pedro, sino todo un grupo. Qué casualidad. Y aunque uno lo haya visto, bueno, y que se haya confundido está bien, pero ahora toda una mancha, ¿no? Y se estaban calentando en el patio, y lo estaban mirando. Y esta vez abiertamente Pedro niega ser del grupo del maestro. Yo no soy de ese grupo. ¿Se dan cuenta de la secuencia? De lo incierto inicialmente se pasa a una clara negación. Pedro niega tajantemente ser del grupo de Jesús. Yo no soy de esa iglesita, yo nunca voy a esa iglesia. ¿Estás loco? ¿A mí no me has visto? ¿Cuándo? No, yo no voy ni siquiera los sábados ni los domingos, ni siquiera voy a los jóvenes. Y empezamos a negar, ¿no? Y la tercera negación ya no es la criada ni el grupo que estaban ahí, sino, dice el versículo 26, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? ¿No te vi yo en el huerto con él? Esta vez Pedro no se limita a negar su pertenencia al grupo como en el segundo caso, sino que expresamente niega conocer a Jesús. Yo no conozco a Jesús. Yo no he recibido a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo no soy cristiano. Pedro niega totalmente su identidad en Cristo. Dice el versículo 27 que Pedro negó otra vez y enseguida cantó el gallo. En el Evangelio de Marcos 14:71, Marcos 14:71 dice, yo no conozco a ese hombre del que me hablan. Ok, una vez te acepto, pues, pero 2 veces y 3 veces, Jesús, ¿de qué estás hablando? Yo no conozco a Jesús. ¿Nunca has leído la Biblia? No, yo nunca he leído la Biblia. ¿Tú no sabes lo que dice? No, tampoco. Yo no conozco a ese hombre del que me hablan, dice Marcos 71. Iglesia, del hacerse confundido al negar pertenecer al grupo, al negar conocer a Jesús, solo hay un paso. Pedro primero negó su condición de discípulo, ahora niega conocer al Maestro, entrando en sí en la contradicción más grande de su vida. Pedro no niega solamente a Jesús, sino que niega su misma vida. Negando a Jesús, todo ha terminado para Pedro. La tercera negación es símbolo del pecado como rechazo de Jesús y como rechazo de la propia vocación cristiana. Iglesia, no necesitamos decirlo para negarlo. También lo hacemos nosotros con nuestro comportamiento, con nuestro testimonio. Muchas veces negamos a Jesús en la manera en que nos comportamos, en la manera que actuamos, en el trabajo. ¿Cuánta gente hay que trabaja en un sitio y nadie sabe que es cristiano? A nadie nunca le han hablado de Cristo. Son cristianos que están de incógnito, metidos en el closet. Así que no necesitamos decirlo para negarlo. También lo hacemos con nuestro propio comportamiento, con nuestro propio testimonio. Dice el Evangelio que después de la tercera negación, el gallo cantó por segunda vez, cumpliéndose así al pie de la letra la predicción de Jesús durante la última cena. Y esto lo vemos en Marcos 14:72, que dice, e inmediatamente por segunda vez cantó un gallo, y Pedro recordó ahí recién Pedro recordó la frase de Jesús, le había dicho, antes que un gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces.
y al darse cuenta comenzó a llorar. Pedro negó a Jesús 3 veces. Jesús se lo advirtió en la Santa Cena, en la última cena, en la cena pascual. Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y Pedro decía, no, yo no te voy a negar, yo voy contigo hasta el fin del mundo, yo soy capaz, todo lo que tú quieras. Pero a la hora de los loros, Pedro terminó negando a Jesús 3 veces. El gallo cantó y en ese momento Pedro se acordó. Marcos 14, 72, no es 62, dice, perdón, ya me pasé, bueno, Marcos 14, 72 dice, Pedro se acordó de lo que le había dicho Jesús y se puso a llorar. Se puso a llorar. Se puso a llorar porque en ese momento se dio cuenta de lo que había hecho. En ese momento se dio cuenta que había negado a Jesús, su Salvador, su Maestro, su Redentor, 3 veces. No una, no 2, 3 veces. Y se puso a llorar. Y yo creo que es una lección para nosotros también, que quizás no lo negamos de boca, pero lo negamos de hechos, de nuestra manera de actuar, de cómo nos comportamos, de cómo hacemos negocios, de cómo hablamos mal o bien de una persona, de cómo chismeamos, etcétera, etcétera, etcétera. En la manera como nos comportamos, estamos directamente negando a nuestro Salvador. Y el Señor quiere que recordemos eso, ¿no? Quiere que recordemos eso porque negar a Jesús significa muchas veces dar un mal testimonio, y cuando damos un mal testimonio, muchas veces las personas que no conocen de Jesús no quieren saber nada de Jesús. Porque dicen, si esa persona dice que es cristiana, no se comporta como tal, ¿yo para qué voy a ser cristiano? Estoy mejor como estoy. No necesito ser cristiano, no necesito ir a esa iglesia. ¿Para qué? Yo creo que es una exhortación a que pues demos un buen testimonio. Como dice 2 Corintios 5:20, somos embajadores de Cristo y debemos representar a Cristo bien en cualquier lugar que estemos y no tener temor de decir, sí, somos cristianos. ¿Tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. Y quizás esa es la puerta que Dios está abriendo para darte la oportunidad de testificarle a esa persona de Cristo. Y quizás esa persona necesita más que tú de Cristo en ese momento. Esa persona necesita en ese momento la salvación, conocer de Cristo. Tú no sabes qué puede pasar con esa persona mañana. Termino con esta historia. Mi cuñado en Estados Unidos trabajaba manejando un carro que hacía entregas de paquetes a domicilio. Y un día le ponen a una persona para que la entrene, era un cubano. Y él no quiso entrenar, se amargó, pero ¿por qué tengo que entrenar yo? Me va a quitar tiempo, voy a llegar más tarde. Y igual se lo pusieron en el carro, igual se lo llevó. Y al día, ni bien llegó a la oficina, fue y se quejó con el jefe. Y el jefe le dijo, lo siento, pero tienes que llevarlo de todas maneras, mañana también. Son 3 días que tienes que entrenarlo. Amargo, me acuerdo que me llama y me dice, oye, le digo, estoy asado porque me han puesto a este hombre a entrenarlo y he salido 1 hora más tarde. Y yo le digo, ¿no será que el Señor quiere que tú le testifiques a ese hombre de Cristo? En lugar de quejarte, de repente Dios te lo ha puesto ahí para que le testifiques de Cristo. Él se calmó y me dijo, tienes razón, no lo había visto de esa manera, pero lógico. Nada es casualidad. El Señor permite las cosas por algo. Le digo, entonces aprovecha esa oportunidad y testifícala de Cristo. Al día siguiente, porque empezaba a las 6 de la mañana su chamba, llega tempranito, pilas, ya con otra actitud y va donde el jefe y le dice, ¿dónde está? ¿Dónde está el cubano? Para que voy a entrenar, ya estoy listo. Para salir ya de una vez. Voy a enseñarle cómo vamos a cargar las cajas, qué cajas son nuestras,
que tengo que llevar y le voy a enseñar todo. Y el jefe le dice, ¿qué, no sabes? ¿Qué pasó? Se murió esta noche, le dio un ataque cardíaco. Y se murió. El Señor se lo puso ahí para una oportunidad de predicarle de Cristo, y él, en lugar de predicarle de Cristo, negó a Cristo. Negó a Cristo. Y ese hombre se fue, no sé, no sabemos si conocía de Cristo o no, pero ese hombre, si no conocía de Cristo, se fue sin conocer de Cristo. Y el que se muere sin Cristo, ¿a dónde se va? Al infierno, la condenación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De la única manera que vamos a llegar al cielo es a través de Jesucristo. No es a través de la religión, no es a través de la iglesia, es a través de Jesucristo, recibiéndolo como tu Señor y Salvador. Así que vamos a orar, y quiero invitar, como es costumbre, si alguna persona que estuviera aquí presente todavía no conoce de Cristo, y sabemos que no tenemos la vida comprada, porque realmente pues podemos en cualquier momento irnos de este mundo, pero por lo menos irnos con la seguridad de que vamos a ir a la presencia del Señor. Y este es el momento. Estamos cerca de la Navidad, estamos cerca de recordar por qué vino Jesucristo, cuál es la verdadera razón por la cual vino Jesucristo a este mundo. Así que no desperdiciemos el tiempo. Así que quiero invitar a cualquier persona que estuviera aquí que no conoce de Cristo a hacer una oración simple. No tienes que cambiar de iglesia, no tienes que cambiar de religión, solamente tienes que recibirlo como tu Señor y Salvador. Y a partir de ahí tienes la esperanza de la vida eterna. Así que si tú eres esa persona, repite conmigo, en voz alta, si quieres. Querido Dios, hoy reconozco que soy un pecador. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Jesucristo, a partir de hoy soy salvo. Soy una nueva criatura. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Nos ponemos de pie para la última alabanza. Amén, amén. De pie, por favor. Soy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación, vino a darnos libertad. ¿Quién como es Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como es Señor, Dios fuerte? ¿Quién como es Señor, Dios fuerte? ¿Quién como es Señor, Dios fuerte? ¿Quién como es Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado.
todos se posarán ante el Cordero y el León, todos se posarán ante ti, oh.